En este reportaje vamos a abordar el tema de uno de los centros judíos más grandes de la Edad Media, Babilonia. Hablaremos sobre la relación de los judíos con el pueblo gobernante, los musulmanes, sus vidas y la decadencia de este centro. Cuando se destruye el primer Beit HaMikdash, muchos judíos intelectuales se fueron a vivir a Babilonia. Después de 50 años los dejan regresar, pero muchos no quieren porque ya tenían formadas sus comunidades. En el año 70 después de la Era Común, se destruye el segundo Beit HaMikdash. Todos los judíos fueron mandados a vivir en la diáspora. El 70% se va a Babilonia porque hay comunidades y buena vida. Después se crea la Mishnah en Eretz Israel, y muchos asuntos no quedan bien explicados. Entonces, en la época de los Tanaim y Amoraim, se empezaron a desarrollar dos Talmudim, el Talmud Yerushalmi y el Talmud Babilónico. Este sigue en pie hasta el día de hoy. En el año 622 después de la Era Común, la religión musulmana se crea. Aproximadamente en el año 700, el Imperio Islámico empieza a gobernar Babilonia y todo cambia. En estos años, en el mundo ocurría lo siguiente con los judíos. El rey visigodo de España acusa a los judíos de ayudar a musulmanes y los condena a esclavitud. Judíos llegan a Gran Bretaña y el judaísmo se extiende por Rusia. Buenos días, Jackie. Gracias por estar aquí con nosotros para explicarnos un poco más sobre la vida judía en Babilonia. Buenos días, Yehuda. ¿Me podrías explicar en qué zona geográfica estaba ubicada Babilonia? Claro que sí. Babilonia estaba ubicado al sur de Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Y qué más me puedes explicar sobre Babilonia? ¿Me puedes explicar qué religión gobernaba y cómo era la relación de los judíos con el gobierno? Claro que sí. En Babel gobernaban los musulmanes, es decir, gobernaba el Islam. La relación de los judíos con los musulmanes era muy buena, les permitían tener autonomía y todas sus instituciones, aunque tenían pros y contras, porque existían las leyes de Omar. A ver, ¿me puedes hablar un poquito más sobre las leyes de Omar? Claro que sí. Las leyes de Omar eran leyes hechas especialmente para los cristianos y los judíos. Eran leyes de comportamiento hechos por uno de los 4 califas que sucedieron a Mahoma, el profeta, cuando murió. Te voy a dar algunos ejemplos. No podían casarse con mujeres musulmanas, tampoco podían construir casas de rezo o instituciones que fueran más altas que las mezquitas, tampoco podían tocar el shofar en lugares públicos, ni podían enterrar a los judíos junto a los lugares en donde enterraban a la gente musulmana. ¿Y había yeshivot? Sí, de hecho había 2 muy importantes, una es la de Sura y otra la de Pumbedita. ¿Y qué papel tenía el Rosh Galuta? El Rosh Galuta era el líder político de los judíos y era el representante entre el gobierno musulmán y los judíos. Una de sus principales labores, por ejemplo, era recaudar los impuestos de los judíos para entregárselos al gobierno musulmán. Ahora tenemos un fragmento del diario de Isaac, un judío de Babilonia que escribió cómo era su vida en Babilonia y fue recuperado por unos arqueólogos. Hola, mi nombre es Isaac. Yo vivo con mis padres en Sura, Babilonia. Me gusta mucho vivir aquí ya que hay una comunidad muy grande y tenemos muchos beneficios por ser una religión que entra en la categoría Dimini, es decir, una religión monoteísta y un pueblo del libro, la Biblia. Y por lo tanto tenemos protección del sultán y beneficios especiales. Aunque no sea un país justo, me dejan llevar la religión a mi gusto. Solo me impiden algunas cosas. Mi mejor amiga es una niña musulmana llamada Abeir y me cae excelente. Es buena la relación de nuestros padres y aunque me llegue a enamorar de ella, no me podré casar con ella porque el pacto de Omar lo impide. Mis padres dicen que tenemos suerte de estar aquí, pero se pasan horas trabajando para pagar los impuestos que los musulmanes nos ponen. Eso a mí no me gusta, pero bueno, cosas por cosas. En Babilonia habían personas importantes judías, pero ahora es el turno que les hablemos de 2 maravillosos geonim. Esta información fue sacada del libro Toldot Israel, el pueblo judío en el mundo medieval, parte 1, escrito por el Colegio Maguen David. Vamos a empezar hablando de Rab Amram Gaon. Amram bar Shoshana Reish Metiva de Sura fue un Gaón muy importante. Él nació en el año 780 después de la Era Común y murió en el año 875. Sus roles oficiales fueron pupil de Natronai II, Gaón de Sura y creador del Sidur. Él es un ícono reconocido ya que fue el que creó el Sidur, la estructura y el orden de cómo y cuándo se dicen las plegarias. Gracias a él, el día de hoy, cada vez que queremos rezar, sabemos cómo y qué parte depende de la hora y del día se tiene que rezar. Rabbeinu Tam, siglo XII, declaró: quien no conoce bien el ceder de Rab Amram y Halot Gedaot, no se atreve a alterar las palabras de las primeras autoridades o sus costumbres, porque debemos de confiar en ellas, donde quiera que no contradiga nuestro Talmud, sino simplemente añadimos a él.
Muchas costumbres que observamos se originaron con ellas. La siguiente gran persona se llama Rav Sadia Gaón. Él fue un gran rabino, filósofo y escritor. Sadias ben Yosef vivió en Egipto y Sura. Nació en el año 892 después de la Era Común y murió en el año 944 después de la Era Común. Él escribió varios textos y tradujo la Biblia del hebreo al judeo árabe. Sus grandes obras son Emunot Bedeot, Agrón y Sefer Agalui. En Emunot Bedeot se puede hablar sobre el dogma judío. Es sobre la fe y las doctrinas del judaísmo. Babilonia fue un centro judío muy importante para la época media, pero como todos los imperios, este cayó. En el siglo X, las academias o yeshivot de Babilonia caen. Los nuevos gobernantes musulmanes no veían bien a las yeshivot. Gradualmente, esas yeshivot se convirtieron en instituciones privadas donde se heredaban espacios por dinastías. En 1258, después de la Era Común, fue atacada por los mongoles. Su líder era Hulagu. Los mongoles mataron a la mayoría de los habitantes y destruyeron mucho del país. Esto fue el fin del califato abasí, y los musulmanes nunca se recuperaron totalmente. Bagdad fue gobernado por un mongol del grupo de Ilkhanto. El centro judío más grande e importante de todos se fue deteriorando hasta dejar de ser tan importante. Babilonia fue un país importante en ese tiempo y era muy fuerte. Los judíos podían vivir ahí bien, con algunas limitaciones, pero hasta eso tenían un trato bueno, y contaban con seguridad si ellos hacían su parte.